Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio y último de este trimestre, pero también del año. Ya se nos fue el año, se acabó el año 2023 y estamos en este último estudio que lleva como título El fin de la misión de Dios, lección número 13. Vamos a estudiar, quédese conmigo, ya casi iniciamos. Ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias te damos por un año más que nos has permitido estudiar tu palabra por medio de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado al fin de este año, también de la lección que estamos estudiando. Y queremos, Señor, agradecerte, suplicarte que nos sigan mostrando el camino, suplicarte, Señor, que tengas esa misericordia que has tenido para con nosotros hasta el momento. Rogamos, oh Dios, tu Santo Espíritu, para que nos ilumine en el estudio de esta lección y así ver allí lo que quieres, Señor, y lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a repasar el texto para memorizar. Se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Vea el consejo importante que tiene aquí el apóstol Pedro. Dice, siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Donde dice que en ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Una descripción bastante literal de lo que sucederá con los cielos respecto a la venida del Señor. Serán abrazados por el fuego, dice literalmente el apóstol Pedro. Y el libro de Apocalipsis también tiene elementos relacionados a este evento importante que habla Pedro. Puede ser escenas del eventos del fin, escenas del evento del fin. Allí se encuentran descritas en el libro de Apocalipsis. La lección lo detalla o lo define como el epicentro del libro. Allí está el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. El epicentro del libro va a ser esta lucha que se inició no en el Génesis, sino antes. Recordará usted, esta lucha inició en el cielo. Allí fue expulsado Satanás. Y Satanás ha perdido el dominio legal sobre esta tierra cuando Cristo triunfó. Cuando Cristo triunfó, perdió el dominio legal, ya no fue más el mayordomo, el representante de nuestra raza, de toda nuestra generación y anteriores, sino que Cristo le arrebató ese dominio legal que tenía sobre la tierra por medio de su muerte. Fuimos también nosotros reclamados por medio de su sacrificio. Al nosotros aceptar ese sacrificio, ya no le pertenecemos, ya no somos hijos de ira, sino somos hijos del Padre Celestial, el Padre amoroso, que en Jesucristo vino en rescate por usted y por mí. Allí el libro de Apocalipsis también nos habla acerca de lo que va a suceder con Satanás, con todos los malvados, con las personas que no aceptaron o no vivieron conforme a la obediencia al Padre, como lo menciona Jesús, el amor a Dios, el amor a Jesús, obedecer los mandamientos. Allí pues se definió el fin de las cosas, incluyendo Satanás, los malvados, y también habla acerca del establecimiento del reino de Cristo en la tierra nueva, ese nuevo espacio que será aquí mismo en la tierra, pero completamente renovado después de esa descripción que hizo Pedro. Dios hará las cosas nuevas, una tierra nueva. También podemos ver cómo, pues, al ser un libro enigmático, tiene muchas figuras, muchas escenas, muchos contextos. Es un libro que ha sido estudiado por muchos estudiosos, valga la redundancia, por muchos teólogos. Han pues tratado de descifrar allí todo lo que contiene. Tratan de identificar las señales y los acontecimientos que están allí predichos. El apóstol Juan fue quien escribió este libro por revelación de Jesucristo, quien le fue dada allá en la isla de Patmos, estando él desterrado. Hasta nuestros días, este libro tiene grande importancia, pues allí se va a culminar lo descrito. También otro libro lo describen, pero el Apocalipsis sintetiza más. El libro de la revelación se le llama en inglés, y allí pues
se revela Jesucristo. La última lección de este trimestre, vamos a ver que el Apocalipsis no solo es un libro de figuras y tal vez eventos o escenas en sí, que pues hablan acerca del fin, sino más bien como un libro misionero. Quizás usted nunca lo haya visto así. Apocalipsis es un libro misionero. Bueno, sí, está centrado en un Dios misionero, Dios que siempre ha querido alcanzar a usted, a mí y a los que aún no le conocen. Nos llama a ser una iglesia misionera. En ese tiempo habrán fases del tiempo del fin, pues cada una tendrá una importancia y allí nosotros nos vemos involucrados como misioneros, especialmente pues allí se concentra el mensaje de los tres ángeles y pues es necesario hacer un pregón hacia el mundo entero, ¿no? Hacia todas las personas, pueblo, tribu, lengua, como dice la palabra, predicando una verdad presente. Siempre la palabra tiene una verdad presente. Allá Noé tenía una verdad presente. Noé predicaba lo que correspondía. Noé no estaba predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Tampoco estaba predicando otro mensaje diferente al que le correspondía, que era que iba a ser inundada la tierra. Bueno, la verdad presente nuestra es temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la verdad presente. Salgan de allí, de Babilonia, todos los que pues son hijos sinceros y conocen ahora la verdad, salgan de allí, para que haya una decisión firme y así la iglesia sea triunfante. Todos los que acepten esta verdad, van a ser triunfantes dentro de la iglesia de Cristo. Así que de eso se va a tratar esta lección. Apocalipsis, un libro misionero. Es muy importante que ahora veamos este lado del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Así inicia Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. Quiere decir que a partir de allí todo lo que muestra Apocalipsis lleva la clara intención de mostrar a Jesús. Dice el versículo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta palabra declaró es mejor dicha como simbolizó. En otra edición, por ejemplo, en inglés, es signified. En símbolos fue manifestada. La revelación de Jesucristo manifestada en símbolos. Esa declaración es una forma de expresar una simbología que a partir de allí se irá mostrando, cuya intención es revelar a Jesús, en este caso a su siervo Juan por medio de un ángel. Es Dios quien se la revela y debe ser dada en el versículo 2 para testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que se ha visto. Esta es la misión, ir a otras iglesias, a las 7 iglesias que están en versículo 4. Es muy importante, Juan está recibiendo la visión y esta visión es necesario que ese mensaje se lleve a las iglesias que están allí geográficamente, pero también tienen una simbología a lo largo de la historia sobre las diferentes etapas que la iglesia de Cristo ha tenido y que también pues continúa en nuestra época. A las 7 iglesias, allí pues gracia y paz a vosotros es lo que Jesús quiere transmitir aún en medio de las dificultades en que estas iglesias van pues, a llevar, ¿no? Es muy importante mencionar cómo Cristo es definido como el testigo fiel. Es una descripción, un adjetivo que él está dando la palabra, que le está dando esta revelación que está siendo dada a Juan, y a Jesucristo se le está dando el adjetivo de ser un testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y particularmente dice la palabra que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por medio de su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Aquí vemos, mis hermanos, que hay una importancia de un mensaje que debe ser llevado a las iglesias contemporáneas a las cuales estaban allí en el tiempo de Juan, pero también es un mensaje que ha traspasado significados pues de literal también a simbólicos con respecto a las iglesias. Al utilizar esta definición de testigo fiel y verdadero, además el primogénito o principal de los muertos al haber vencido
la muerte segunda. Cristo le arrebata el reino a Satanás, ese reino que él quiso establecer aquí en la tierra, y pertenecemos ahora doblemente a Dios, primero como criaturas y ahora como redención. Fuimos redimidos por este acto misericordioso de Cristo, esa sangre derramada de nuestro Creador lava nuestra culpa y nuestra vergüenza. Aquí recordará usted la definición de Pedro, primera Pedro capítulo 2 versículo 9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 encontramos prácticamente una definición muy parecida. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Es decir, ahí pertenecemos a Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esa doble pertenencia nos hizo linaje escogido, real sacerdocio. Nos apartó para ser diferentes, para ser exclusivos del Padre Celestial. El objetivo de la misión no es solo ir a rescatar a un grupo o una multitud de personas de una situación decadente y ponerlas en un lugar diferente, en un lugar seguro. La salvación consta en algo más, ofrece un estatus nuevo, ofrece un estatus honorable, porque la imagen de Dios se va a restaurar en nosotros. Esa imagen que usted y yo perdimos viniendo de nuestros primeros padres, esa imagen de perfección del carácter de Dios, especialmente, no solo en el aspecto físico, sino especialmente en nuestra mente, de nuestro sentir, de nuestra forma de actuar, podemos recuperarla y eso, mis queridos hermanos, es mucho, porque la situación humana es cada vez peor, es una situación decadente, lo vemos cada vez en las noticias y demás, pero tenemos esa oportunidad de recuperar ese enlace, esa armonía que tuvimos en algún momento como raza, vamos a recuperarla y lo hacemos por medio de Cristo y en la promesa de una tierra nueva. Eso a nosotros nos hace sacerdotes. Cristo ha erigido una iglesia como un reino. La iglesia de Cristo es un reino y a sus miembros de esta iglesia los ha consagrado como sacerdotes de ese reino. Es una similitud entre el reino y la iglesia, entre los miembros y sacerdotes que son santos. Esa es una diferencia con respecto pues, a algo que podemos comparar hoy. El reino de Dios, los sacerdotes están en santidad. Ser miembro del reino celestial es ser un sacerdote, ese linaje escogido. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí hay una urgencia de la misión. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Entendemos que las nubes pues son legiones de ángeles que le acompañan. Todo ojo le verá, todo aquel que no quiso reconocerle, que le reconoció pero después se apartó, que le reconoció pero que siguió, todo ojo le verá, inclusive aquellos que traspasaron a Cristo en aquel momento de la crucifixión, pues presenciarán ese momento de que sí, efectivamente, allí ese hombre que estaba colgado en esa cruz era el Hijo de Dios. Por si tuvieran alguna duda en algún momento, sus ojos verán ese momento impresionante. Los linajes de la tierra harán lamentación del que no haya aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. En consecuencia, el libro del Apocalipsis comienza con la misión de Dios en favor de los seres humanos, así como vemos a Dios desde el Génesis hablando con el hombre, acercándosele, buscando rescatarle con una misión. Así vemos también en el Apocalipsis cómo Dios se sigue acercando al ser humano. Aún hay esperanza para aceptar ese regalo de gracia para la salvación suya y mía. Dios no solo nos creó, sino también nos redimió. Eso es algo precioso. Fuimos pagados doblemente a un precio asombroso. Imagínense la sangre de Cristo. Esta verdad debería darnos bastante esperanza, ¿no le parece? Mucha esperanza debiera de darnos, pues somos preciosos. Usted es precioso, usted es preciosa para Dios.
Apocalipsis 12:12 dice una verdad que es para felicidad de algunos, pero para tristeza de otros. Leamos lo que dice. Por eso, alégrense cielos, note que habla en plural, y ustedes, los que habitan en ellos. Quiere decir que en los cielos habitan seres creados por Dios, pero hay de los que moramos nosotros aquí en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Pues podemos ver que nos tocó una situación difícil a otros presenciar nuestra desgracia, por decirlo así, de cómo el enemigo quiso apoderarse de la raza humana, nos trajo dolor, sufrimiento por medio del pecado al querer establecer su reino en medio de nosotros. Gracias a Jesucristo que nos vino a rescatar porque en definitiva éramos la condenación del universo. Todos los que presenciaban esa escena, pues al sentirse tranquilos, felices de que Satanás no los iba a molestar allí donde estaban, mientras nosotros íbamos a tener ese gran problema que inclusive nos había condenado a la muerte eterna, nos había traído sufrimiento y pecado. Pero aquí vemos que hay una parte de este versículo que trae esperanza aún en medio de esa definición tan difícil, pues dice que le queda poco tiempo. Viene mientras le quede ese tiempo. Nosotros tenemos la esperanza de que Él no va a tener ese control, de que no va a ser perpetuo cualquier sufrimiento que Él haya implementado o querido que nosotros tuviésemos viviendo en este planeta, sino que lo que le queda de existencia al planeta, al sufrimiento así, es poco el tiempo. Y es el poco el tiempo que tiene el enemigo. Por eso ha venido en ese poco tiempo a querer hacernos daño. Y es difícil imaginar que alguien pueda entender algo de las escrituras sin la ayuda del tema del gran conflicto. Es importante dimensionar que existe un conflicto real espiritual entre Cristo y Satanás y que éste llegará a su clímax en ocasión de los últimos días y muy afianzado en lo que enseña el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, encontramos el mensaje de los tres ángeles, un mensaje poderoso que es la verdad presente. Recuerda usted este concepto, es muy importante para la iglesia adventista al séptimo día, pregonar y predicar el mensaje de los tres ángeles. Cada uno de ellos es un mensaje poderoso. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. También salir de Babilonia. Hay que enseñar acerca de doctrinas falsas. Muchos hermanos en Cristo, sinceros, tienen alguna cultura, alguna costumbre religiosa, pero seguida más que todo por mandamientos de hombres, por algún tema de ceremonias no ajustadas a la escritura, pues hay que conversar para explicar ahí lo necesario. El centro de la misión de Dios está el mensaje del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, el Evangelio es el verdadero sentido de la misión. ¿Qué llegamos a decir si no es que Cristo vino, nos rescató y va a venir por segunda vez? Ese es el Evangelio, que hay buenas noticias, que ya no tenemos que pertenecer a el reino de las tinieblas y podemos ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el verdadero mensaje. El mundo necesita ser advertido con amor. Y recuerde que el mensaje es exhortación, pero es un mensaje de amor. Nadie quiere decirle a otra persona que se va a perder sin antes decirle que hay esperanza. La esperanza tiene que siempre estar en el mensaje y pues la verdad tiene que decirse, pero es muy importante tener siempre un espíritu correcto para transmitir un mensaje correcto. Y así como el mensaje es importante, también es importante saber que hay que tomar una decisión. En Lucas capítulo 11:23, Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Eso quiere decir que no podemos servir a dos señores, no podemos tener dos amos, dos dioses. Servimos a Dios o estamos del lado del enemigo. Es una realidad, todos tenemos que tomar una decisión, pues es la decisión más importante de nuestras vidas. Al final, toda rodilla se va a doblar frente a Cristo. Es mejor que sea por un corazón voluntario y no por pues un temor, una
pues un arrepentimiento que no es genuino, algo más de terror que de esperanza de ver al Salvador venir. Es muy importante entonces, mis queridos, tener la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Independientemente de todo lo demás que usted y yo hagamos, todo el bien que podemos hacer ayudando a la gente, que es muy importante, nunca debemos de perder de vista nuestro especial llamado a la misión, el mensaje de los tres ángeles. Jesús le dijo a sus discípulos, pero también nos dice a nosotros, por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Note que no es solo bautizar, no es solo decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también que hay que enseñar, hay que discipular para que obedezcan todo lo que Él les ha mandado, los mandamientos del Padre. Por eso es importante cuando una persona se bautiza, que sepa lo que está haciendo y también sepa los retos que va a tener que asumir de ahora en adelante con la ayuda de Dios, porque debe obedecer en el camino, un camino de santidad. Y yo estoy con ustedes todos los días. Es un acompañamiento, es una promesa de Cristo por medio de su Santo Espíritu para que no nos sintamos solos cuando la carga es dura, cuando de pronto nos sentimos tristes, acongojados, vemos que no hay resultados, queremos muchas veces con nuestro esfuerzo sacar las cosas adelante, me refiero a las cosas espirituales, y pues encontramos que Dios es el que hace el milagro. Nosotros, de nuestra parte, es lo que nos corresponde. Pero la gran comisión, que está muy relacionada al mensaje de los tres ángeles, pues hay que ir a predicar el mensaje del Evangelio eterno a toda lengua, nación, tribu y pueblo. Aquí también la gran comisión nos habla exactamente de lo mismo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se llama Apocalipsis 14:6, es la verdad presente, como dijo primera y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro dijo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Usted y yo debemos estar confirmados en la verdad presente, tenerla clara y buscar compartirla, siendo esa la gran comisión. Primera Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Todo esto es por amor. Dios es amor, la manifestación de Cristo en este mundo es amor, la muerte de Cristo es amor, su resurrección es amor, su trabajo, intersección es amor. Usted y yo hemos de trabajar y lo que nos mueve es el amor a Dios y a las demás personas, que no sea solo un objetivo, una misión y es como una meta únicamente. Tiene que tener un propósito, caminar con propósito es importante. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, lo hace porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. No hay un grupo únicamente que será salvo porque así Dios lo dispuso en la eternidad, un concepto de predeterminación. La salvación está al alcance de todos y Dios desea que usted y yo busquemos de esa salvación y que otros, además de nosotros, lleguen también al conocimiento de Cristo. Es muy importante, entonces, mis queridos hermanos, recordar cómo este mensaje fue dado por amor y nosotros también debemos de transmitirlo por amor. Cuando Jesús regrese, nos habla acerca de la lección, solo habrá dos bandos manifiestos, los que se han sometido a la autoridad de Satanás por medio de las instituciones religiosas y políticas, es decir, han accedido a obedecer mandamientos de hombres, como se muestra en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, y los que se han sometido a plenamente a Jesucristo, le han entregado su corazón y dice la palabra, siguen al Cordero donde quiera que vaya, no hay mentira en ellos. La fe se manifiesta en una acción como fruto, que es guardar los mandamientos de Dios. Es decir, allí está el fruto de la fe de estos que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, porque la fe tiene que actuar en algo, tiene que ser manifiesta en acción.
Si no, pasaría a ser tal vez únicamente una emoción, ¿no? Una emoción, un sentimiento. No, tiene que ser algo, una firmeza del razonamiento y ser traspuesta en acciones para, específicamente para con nuestro entorno, si estamos siendo puestos a pruebas. Aquí está la paciencia de los santos. Hay que tener paciencia, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. La fe de Jesús, hay que estudiar el ministerio de Cristo, cómo su fe fue inquebrantable. Eso sí, tenía una comunión perpetua con el Padre Celestial, era una conexión perfecta y allí está la clave. Muchas veces usted y yo caemos por perder esa conexión, por apartarnos de Dios y obedecer a nuestro instinto natural, a nuestras propias urgencias y nos apartamos de todo lo que es la fe. ¿Y cómo será probada nuestra fe? Puede ser una buena pregunta, ¿no le parece? Yo creo que sí. Bueno, por medio de la adoración. ¿A quién iremos a adorar en momentos muy difíciles? Importante hacerlo hoy, como no, pero en algún momento de la historia se presionará y se irá presionando para adorar a la bestia, también a su imagen, y recibir la marca de la bestia, es lo que dice la palabra. Bueno, eso es no tener los pensamientos de Dios, no tener el carácter de Dios, no obedecer sus mandamientos, el querer obedecer otra cosa que no sean los mandamientos de Dios es adorar a algo diferente de Dios. Y allí es donde nos querrán guiar para adorar a algo diferente a Dios, al enemigo. Y usted y yo debemos de mantenernos firmes para que nuestros principios, lo que hemos aprendido durante las lecciones de la escuela sabática, lo que encontramos en la palabra, nos mantengamos firmes en la fe. Y no solo de pan vivir al hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una muy buena pregunta a este nivel de la cartilla es, ¿qué es tener éxito en la misión? Pues hemos estado hablando de la misión que debemos de cumplir. Bueno, al cumplir esa misión, ¿cómo podemos saber que tenemos éxito? Podríamos vernos tentados a pensar de que podríamos manejarlo por cantidades. ¿Cuántas personas, verdad? Se fueron bautizando, se añadieron a la iglesia, grandes iglesias fueron creciendo, cuántas tribus, cuántos grupos étnicos han conocido del mensaje de los tres ángeles, pues no está mal en términos estadísticos, pero debemos de tener claro algo que el apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 donde dice, yo planté, es decir, él llevó la semillita, pero Apolo regó, es decir, alguien más hizo el trabajo adicional, un trabajo en equipo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, nuestro enfoque debe ser estar y ser parte del proceso, no ir a buscar necesariamente metas en las cuales pues podría ser un número engañoso. Al final no podríamos determinar en ciencia cierta, pues de estas personas quienes aceptaron a Cristo en realidad en su corazón. No fue más una emoción o algo que quisieron hacer solo del momento. El crecimiento, dice, lo dará Dios. El crecimiento lo dará Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ser parte del proceso, hacer lo que corresponde para llevar una predicación. Es usted parte de un ministerio de la iglesia, de evangelismo. Es usted parte de alguna organización, de una campaña evangelística. Bueno, usted está haciendo ahí su parte. Está haciendo estudios bíblicos. Es parte de ese, del plantar que menciona Pablo. Regar es cuidar ese nuevo miembro que ingresó, no solo se bautizó y perdimos contacto, es importante cuidarle, llevarle, pero el crecimiento de la iglesia y el crecimiento espiritual lo da Dios. Debemos de tener eso claro. Hemos visto que el objeto de la misión de Dios es salvar a los perdidos de cada grupo étnico de la tierra. Pues sí, allá donde no ha llegado el mensaje, y aquí cerquita, donde un vecino no conoce de Dios, también haciendo discípulos leales, comprometidos a Jesús, también con la misión. Es decir, esas personas que se añaden también son discípulos. Por eso es que la iglesia crece, porque cada quien se incorpora y es parte de la iglesia, miembro de la iglesia de Cristo, también se convierte en un discípulo y en un misionero para que otro también le conozca.
es importante, ese era el alcance de Cristo, la iglesia de Cristo crece así. Segunda Corintios capítulo 11 y versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando a miembros que se han añadido a la iglesia. Pablo quiere cuidarles, pues han sido presentadas a Cristo, un solo esposo, como una esposa, una virgen pura. En Isaías 30:21, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Seguir un camino recto, que es el camino de la santidad, el camino de salvación. Las ovejas de Cristo, del pastor, oyen su voz. Yo las conozco y me siguen. Las ovejas reconocen la voz del pastor y el pastor también conoce quiénes son sus ovejas. Hay muchas cosas que decir, pero ahora no las podréis sobrellevar. Hay procesos, según Juan 16:12, el cristiano debe ir por procesos, debe ir en crecimiento y debe ir también asimilando lo que Dios tiene para esa persona. Puntual, hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida que no va a suceder de la noche a la mañana. Hay cosas que quizá ni sabíamos que teníamos que cambiar y vamos a ir viéndola. Es muy importante que debemos tener claro que es un crecimiento espiritual, por eso hay que regar esa plantita, tanto a nosotros, nuestra devoción matutina, eso riega nuestra plantita espiritual y vamos creciendo. Los discípulos de Jesús, aunque en nuestros defectos y nuestros problemas y que fallamos, al seguir a Cristo, al ser justificados por su gracia, por su acto redentor, son y somos puros y debemos ser leales a Jesús. Como una novia pura, así como el apóstol presentó a estos cristianos como una novia virgen ante su esposo, así también nosotros somos una novia pura para el prometido. Seguimos a Jesús donde quiera que vaya el Cordero y debemos escuchar la voz del pastor para seguirle, para protegernos. Cuando una oveja busca al pastor es porque desea ser protegida, siente seguridad al estar cerca de su pastor. La obra misionera debe ser en favor de todos los demás, no solo de nosotros que ya tenemos esa oportunidad. No hay engaño en estos discípulos, los que siguen a Cristo verdaderamente, no hay mentira en ellos. El éxito de la misión es hacer nuestra parte y dejar el crecimiento a Dios y también que el resultado de los discípulos sean hombres y mujeres fieles a Jesús, que le entreguen su corazón. Eso es el éxito de la misión. Es muy importante entonces, hermanos, tener eso también claro. En Apocalipsis capítulo 21 encontramos, ¿cómo podemos decirle? El fin de todas las cosas, pero el inicio de otras. Es la descripción de la tierra nueva. En el versículo 1 dice, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, y el mar ya no existía más. Vio Juan también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y ahí también oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la descripción corta, sintetizada de ese momento que usted y yo esperamos, que muchos han ido al descanso, cuántas injusticias nos han cometido en este planeta, y esas personas inocentes, con un conocimiento, algunos pocos, de un Salvador, otros predicando el Evangelio, otros en situaciones difíciles hasta de explicar, han descansado con la esperanza de este momento, de morar con Dios, de que Dios sea su Dios allí mismo en la Nueva Jerusalén. Este es el cumplimiento de todas las cosas. En estos versículos, mis hermanos, se resume la felicidad completa del ser humano. Aquí, justo aquí, ya no habrá más llanto ni más dolor. Podemos avanzar en el versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Cómo se imagina usted este momento? Yo tengo, bueno, mis hijas tienen un librito en el cual ahí hay unas ilustraciones de la vida de Jesús, previa a la vida de Jesús, pero también al final hay una historia de la tierra nueva y aparece una imagen de Cristo caminando por una pradera, hay pasto verde, hay flores en alguna parte del camino y él va agarrado de la mano de niños que van caminando junto a él. Y esa escena es para niños, pero a mí cuando la vi me impactó mucho porque vi una paz completa allí en ese entorno, vi una felicidad de que aunque eran niños los que estaban allí, la palabra dice que nosotros debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces yo veía niños, pero también veía, sabía y entendía que eso eran personas que estaban acompañando a Cristo, adultos, me refiero, hombres y mujeres que pues como niños ahí disfrutando, ir agarrados de la manita de Jesús en esa tierra nueva, en ese lugar increíble que ojo no ha visto ni oído ha escuchado lo que Dios tiene preparados para nosotros. Allí, mis queridos, se sintetiza en estos pequeños versículos el uno y el 4 lo que usted y yo estamos esperando, lo que muchos han esperado, lo que patriarcas, Abraham, su hijo, Isaac, su nieto, Jacob, todos ellos descansaron pensando en la promesa de algo que venía en el futuro. Y estos versículos, allí Juan los vio y es lo que todos esperamos, sea que vayamos al descanso, sea que seamos testigos presenciales de en vida de la venida de Jesús y seamos arrebatados juntamente con los que ya han descansado. Pero yo quiero que usted reflexione en ese momento tan precioso. La iglesia en general busca llevar ese mensaje lo más pronto posible, con resultados positivos, con resultados verdaderos, para así esa venida de Cristo sea pronto y el mensaje, recuerde, será predicado a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Por eso la iglesia, usted y yo somos parte de una iglesia que busca hacer eso. Cuando usted entrega sus diezmos, sus ofrendas, usted es parte de un evangelio, está llegando a estas etnias que la iglesia tiene identificadas donde es necesario enviar obreros, pero todo en esta parte necesita ser pues costeado, ¿no? Entonces, seamos parte de la misión. Esta misión fue muy clarita durante 3 elecciones. Yo espero que usted haya aprendido, así como yo aprendí, comprometerse es otro paso más, ser parte de y recordar que Dios es el que da el crecimiento. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Señor Padre, alabamos tu nombre hoy y por siempre. Queremos, anhelamos la tierra prometida. Anhelamos caminar en esa pradera con Cristo como niños, agarrados de la mano, Señor, sin preocupaciones, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, sin penas, oh Dios. Queremos estar allí. Danos la sabiduría para sopesar lo que debemos dejar en esta tierra y lograr alcanzar esa eternidad hermosa en la tierra nueva. Queremos abrigar esa promesa, oh Dios, de recibir la tierra nueva en ese momento importante. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias por acompañarme. Feliz año nuevo. Nos vemos el próximo año con la nueva lección de escuela sabática y vamos a ir aprendiendo juntos. Dios tiene grandes planes para nosotros. Debemos escuchar su voz. Hasta pronto.